Me siento muy complacido de estar en este auditorio en donde recojo una cantidad de experiencias personales, de amigos, de trabajo y sobre todo el tema que nos ocupa hoy, que es el tema del control fiscal. Empiezo por felicitar al doctor Felipe, Auditor General de la República, por este acertado evento en el cual considero y apoyo totalmente las iniciativas de disertación sobre el control fiscal, sobre el futuro del control fiscal, sobre los resultados del mismo de cara a la ciudadanía y al buen manejo de los recursos públicos. Doctor Felipe, mis más sinceras felicitaciones. Quiero agradecerle también a la doctora Lisbeth Casas, que es mi jefe natural, que se encuentra aquí presente, la directora de la Oficina de Planeación de la Contraloría General de la República, a la doctora a la señora vicecontralora, la doctora Gloria Paro, quien me apoyó en ese proyecto de ser el auditor fiscal de la Contraloría de Bogotá. Muchas gracias, doctora Lisbeth, doctora Gloria. Y a mis compañeros, a mi segunda familia, que es la Auditoría General de la República, que está hoy toda presente aquí. De verdad que un abrazo muy especial a ustedes, con quienes compartí 4 años de los mismos temas, de disertar y tratar de mejorar el sistema de control fiscal. A los controles territoriales, con quienes he tenido la oportunidad también de disertar en los congresos de contralores sobre algunos temas de mejora y de ver el futuro del control fiscal. Muchas gracias a todos ellos y, como les digo, me siento muy complacido de estar en este auditorio. Empiezo por decir que Ahí está. Sobre la mesa. A su izquierda. En la mesa. Que ese dato que nos acaba de decir el doctor Gilberto, de un país como Colombia, que ha estado ubicado de manera reiterada en los puestos 36, 37 en el índice de transparencia internacional, en un índice de 0 a 100, es para que lo tengamos en cuenta como si tuviéramos una carrera de obstáculos en donde arrancamos de 0 y tenemos que llegar a 100. Y observen que vamos en un puntaje 37. Creo que el mensaje es muy claro de que nos falta muchísimo, no solamente como ejecutores del presupuesto público, sino nosotros como vigilantes del mismo. Y tendríamos que revisar muchos aspectos desde el punto de vista organizacional y de procedimientos. Me parece que este referente es muy importante para efectos de que lo tengamos en cuenta, de que nos falta mucho por recorrer. Y obviamente aquí viene una invitación muy cordial. Fíjense que estamos aquí presentes representantes del gobierno, de la rama legislativa, los órganos de control, funcionarios del control interno, la academia, los funcionarios, que siempre nos gusta como estar debatiendo y generando propuestas. Me parece que estamos en mora de hacer un escenario de debate del control fiscal para hacer una propuesta multidisciplinaria, participativa, y no que nos pase lo que pasó con el primer proyecto de ley del senador Rodrigo Lara, en donde dijo sencillamente se acaba la Contraloría y nace la Corte de Cuentas. Ese no es el procedimiento adecuado. Me parece que hay mucho por aportar, mucho por debatir. El señor Contralor General tiene otro proyecto que dice no se acaban, simplemente la Contraloría sigue ejerciendo su labor de auditoría y la responsabilidad fiscal la aboca a un Tribunal de Cuentas. Le comentaba ahorita al doctor Guido Alejandro Rodríguez, fiscal general de cuentas de la República de Panamá, que me parece muy importante ese modelo. Hay que revisar también el derecho comparado, el derecho internacional. Fíjense que Panamá tiene una Contraloría que es la que realiza el proceso auditorio y genera un hallazgo, como lo hacemos nosotros. Pero hay una instancia intermedia que se llama fiscal de cuentas, que es el que acusa ante el Tribunal de Cuentas. Eso hay que mirarlo, porque recordemos que llevamos años, décadas, diciendo que tenemos una debilidad del hallazgo fiscal. Ustedes me desmentirán. Y que no nos articulamos con el proceso de responsabilidad fiscal. Claro, ¿cómo nos vamos a articular si nuestro proceso auditor lo hacemos con normas internacionales de auditoría? Y de un día para otro se convirtió en un proceso jurídicamente reglado con las ritualidades de la ley 610 y la 1474. ¿Cuándo nos vamos a entender? Va a ser muy difícil. Pues Panamá encontró una medida, lo cito solo como ejemplo, de cómo el derecho internacional nos puede aportar algún tipo de elementos. En Panamá el hallazgo lo hace la Contraloría de un fiscal de cuentas que acusa y luego el Tribunal de Cuentas que adelanta el proceso. Otras Contralorías tienen la función de advertencia y la función de prevención, pero constitucional, que fue el error en donde nosotros incurrimos, que en el 91 que nos incorporó y que es el motivo de mi ponencia.
Otras contralorías, que es la parte final de mi presentación, como la del Perú, dijeron ya no vamos a tener esa división entre el disciplinario, la responsabilidad fiscal y el control interno. Hagamos un sistema único, con diferentes entidades, pero con una ley orgánica única que la recoja para efectos de evitar esa duplicidad de investigaciones y de gestión y esfuerzo administrativo y fiscal para efectos de averiguar lo del tema del manejo de los recursos públicos. Entonces son modelos de escenarios en donde ojalá logremos crear una comisión, y es una invitación, doctor Felipe, doctora Gloria, doctora Lisbeth, contralores territoriales, gobierno nacional, organicemos una comisión de alto nivel en donde se estudien todas esas propuestas benéficas para el control fiscal, en donde hagamos una reingeniería, reescribamos el control fiscal buscando buenos resultados y tratando de mejorar esa percepción que tienen las personas que son los que opinan de cómo está nuestro sistema de vigilancia. Entonces es una propuesta que queda para que ojalá podamos concertarnos y estudiar esos mecanismos de reforma para efectos de mejorar los resultados del control fiscal. En ese índice de transparencia internacional hay unos referentes muy importantes. Esa posición que tiene Colombia de 37% la podemos comparar primero con los mejores índices que existen a nivel mundial, en donde están Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Noruega, todo lo que son los Países Bajos, norte de África. Muy interesante, pero claro, ellos tienen un nivel de desarrollo democrático y sobre todo una estabilidad institucional, porque estabilidad institucional es sinónimo también de buen manejo de los recursos públicos. Y también lo comparamos con los países que se encuentran con unos niveles muy parecidos a los de Colombia, que son Benín, Liberia, Egipto, Perú y Albania, dentro de los cuales recordemos que hay unos países ahí de África, Liberia, Benín, Egipto, y tenemos también un país que es Albania, que queda en la parte oriental de Italia, cerca a Serbia, Herzegovina, Kosovo, en donde son países que hay conflictos permanentes y que generan cierta desestabilidad. Y por último, los países en donde están los menores índices, que todos conocemos, que oímos mencionar de manera permanente, que son Haití, Angola, Sudán, Afganistán, Corea del Norte, Somalia, etcétera. Eso para tener un referente de dónde estaría ubicado Colombia dentro de ese visor, de ese faro, de ese horizonte que nos está midiendo de manera permanente en relación con los índices de corrupción. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es, dentro del índice nacional, existen algunas entidades, algunas organizaciones que tienen unos índices altísimos de percepción de corrupción. Por ejemplo, dentro de las entidades nacionales hay 3 entidades con alto riesgo de corrupción. Dentro de las instituciones de educación superior hay 3 entidades que tienen alto riesgo. Dentro de los institutos técnicos tecnológicos hay 4 entidades de altísimo riesgo de corrupción. Dentro de las gobernaciones hay 6 entidades con nivel alto de corrupción. Y por último, dentro de las contralorías hay 10 contralorías departamentales de las 32 con un alto riesgo de corrupción. Entonces esos son los referentes que creo deben ser tenidos en cuenta para efectos de esas propuestas que estamos haciendo de reformular y tratar de obtener unos resultados mucho más oportunos y eficaces en torno al control fiscal. Bien, haciendo un diagnóstico ya desde el punto de vista académico, podríamos decir que la corrupción tendría dos causales. El primero, el aspecto cultural, y segundo, el tema del control, que yo lo calificaría entre comillas controles dispersos, y por eso la última fase de la presentación es ojalá lleguemos a tener un control unificado. Desde el punto de vista de la cultura y de la ética, tengamos en cuenta que esto es un aspecto inmerso. Hace 2 días citaba yo el ejemplo del programa de televisión de Séptimo Día, en donde decía que se volvió como parte de la vida. Ya nos acostumbramos a esas conductas corruptas y se citaron unos ejemplos. Van a haber 3 programas, solo han pasado 1 con unas grabaciones directas sobre algunas conductas de concusión, cohecho, etcétera, etcétera, en donde nosotros debemos tener en cuenta si es un aspecto cultural. No es fácil, porque construir cultura es uno de los aspectos más complejos dentro de las situaciones de conflicto o dentro de las situaciones de corrupción. Pero quiero dejar un mensaje muy importante que le copié al exalcalde Antanas Mocus, cuando decía que en el tema de la ética
Eso dejaba de ser un asunto moral y se convirtió en un aspecto fundamental de la vida. Hay que recabar sobre el tema y si bien es complejo, debemos aplicarlo por cuanto esas conductas corruptas terminan siendo un factor determinante de la deficiencia en la prestación del servicio público. Y obviamente abandonamos los cometidos de la Constitución que nos habla de los fines esenciales del Estado y del Estado del Derecho. ¿Y qué generan últimas? Pues una falta de legitimidad. Y falta de legitimidad es baja votación, baja participación democrática y divorcio entre el Estado y la sociedad civil. Ya lo acaban de decir acá, solamente el 30% se identifican. Y la doctora Claudia López citó otras cifras bastante críticas en relación con la identificación que existe de la ciudadanía frente a las instituciones. Entonces decían Tanas Mockus, eso es un proceso complejo, generar una cultura. Empecemos con las reglas pequeñas, lo que yo aquí estoy dominando, las pequeñas reglas, para dejar un mensaje a la generación futura de que si no hay una cultura de la legalidad, si no hay una cultura de manejo adecuado de los recursos públicos, Colombia nunca va a tener una institucionalidad, un manejo adecuado de los recursos y obviamente bajar los niveles de corrupción que han sido expuestos aquí, que son de manera permanente debatidos. ¿Qué son las reglas de la regla de las pequeñas reglas? Empecemos por aplicar las pequeñas reglas, porque decían Tanas Mockus, quien incumple una regla pequeña está predispuesto a inaplicar una regla superior, que es el mandato del manejo de los recursos públicos que son de todos. Respetar el semáforo, respetar la fila, respetar la cebra, ponerse el cinturón de seguridad, respeto del horario laboral, que es el respeto a la institución, que no son mensajes románticos, sino es una pedagogía adecuada, progresiva, para efectos de tener una institución sólidamente viable. Y el segundo aspecto, que es el de los controles, y es una ponencia netamente académica, es hasta dónde realmente el control posterior ha afectado la eficacia de nuestra función a raíz de la caída de la función de advertencia, que es la que voy a exponer. Algunas personas dicen, académicos, de pronto hay que revisar nuevamente el control previo, perceptivo y posterior, como existen en la mayoría de los países. Cuando usted haga un estudio de derecho comparado, verán que existe. Lo que pasa es que el previo y el perceptivo lo realizan de acuerdo a los criterios del respectivo órgano de control, no es la regla sigue siendo el posterior. Y existen los parámetros en los cuales se podría hacer ese control previo. Segundo, algunos están diciendo, el Contralor General lo ha dicho, que un país serio no tiene 64 contralorías territoriales. ¿Hasta dónde es posible, por ejemplo, una propuesta de regionalización como la que hizo la Auditoría General de la República en un documento que ustedes conocen que se llama la reingeniería del control fiscal, y en otro documento que se llama la misión de expertos del control fiscal, que fue liderado por el excontralor del PER, doctor Genaro Matute, que en paz descanse, y en donde se dijo el control fiscal tiene que regionalizarse porque se necesitan contralorías fuertes para poder hacer un control idóneo frente a los vigilados, que son los alcaldes y gobernadores. Ese tema también hay que mirarlo. Y en relación con el control interno y administrativo y el control disciplinario, se puede concluir que es que hay una ausencia de articulación del control fiscal y del control interno, tal como lo expondré a continuación. Ese tema del control interno, que yo siempre lo he propuesto en estos foros académicos, que me pareció importante repetirlo, es hasta dónde podemos generar unos resultados más óptimos cuando se ejerce la labor que antes hacía la Contraloría con función de advertencia y que ahora la Corte Constitucional dijo no la pueden hacer según los racionamientos que voy a explicar a continuación. Ahora, ya lo ha dicho la Corte Constitucional de la sentencia 506 desde el 99. Dijo, acuérdense que ese control interno con el control fiscal tienen que ir articuladitos, cogidos de la mano, tienen que ir con el mismo objetivo, que es el tema de la vigilancia de los recursos públicos. Y de pronto, revisemos a ver si es que ese modelo que trajo el constituyente no se ve claramente reflejado en la ley 87 del 93, como sí se ve reflejado en la ley 80 del mismo año. Recordemos que la ley 80 del 93... en el artículo 65 nos dio una herramienta, en mi opinión, invaluable, que es el tema que está vigilando el doctor Felipe a través del CIA Observa. Primero, yo no necesito irme para las entidades públicas a revisar riesgos, porque en los aplicativos se encuentran riesgos. Segundo, yo no tengo que esperar que el contrato se ejecute. A medida que se va rindiendo la cuenta, que es la filosofía del CIA Observa, a medida que se va obteniendo la información, yo tengo datos para efectos de determinar si hay irregularidades. Y el artículo 65 de la ley 80 del 93 dice que el control fiscal de las contralorías se hace en 3 momentos, que son 1, desde el momento de la suscripción, 2, con cada uno de los pagos, y 3, a la liquidación del contrato. ¿Cómo hago yo para saber cuál contrato se firmó en este mes? Y si alguno de ellos tienen riesgo, los que se suscriben, ¿con quiénes? Ya lo dijeron, con las universidades.
con las cooperativas, asociaciones, fundaciones y ahora hasta cajas de compensación familiar, en donde no tienen la capacidad operativa de respuesta. ¿Dónde surge esa información y cómo la obtengo? Con la rendición de la información de la contratación que la Auditoría General de la República procesó y que le reporta ya al país cuánto es la contratación directa. Observen que la doctora Claudia López nos trajo unas cifras. ¿Y de dónde venían? ¿Vieron el referente Auditoría General de la República? Sí lo podemos hacer. ¿Y cómo lo dijo la ley? Hágalo de manera previa. Y el constituyente, perdón, la Corte Constitucional ya la había revisado en la sentencia 623 del año 1999, donde dijo es constitucional, contrato firmado, contrato revisado. Todo eso para no hacer el control posterior o extemporáneo, como se da. Bueno, hay otros dos aspectos que, como las reflexiones son académicas, son importantes hacerlos. Primero, la rendición de la cuenta debe ser anual, ojalá no, debe ser permanente. Por eso se escribió el artículo 129 del Estatuto Anticorrupción, en donde decía que las Contralorías iban a tener una plataforma tecnológica, y en el documento COMPES 167 se dijo que esa plataforma iba a estar interconectada con las entidades públicas. No me vuelva a rendir cuenta cada año. A medida que vaya ejecutando el presupuesto, yo voy trayendo la información a través de los sistemas de información y la voy georreferenciando, como estábamos hablando con el doctor Pedro, el contador general, con el doctor Felipe. De una vez, mire, contratos recibidos, contratos digitados, todo esto para efectos de que tengamos en cuenta que es muy importante no dejar el control extemporáneo, hacerlo de manera lo más posible, como lo dice el artículo 65, de manera simultánea tan pronto se firman los contratos, y ojalá utilizando esa función de advertencia que nos dejaron, que la sacaron del ámbito del control fiscal y lo mandaron al sistema de control interno. ¿Cuál es la importancia del control interno? Ya lo ha dicho la Corte Constitucional en esta sentencia, en la 506 del año 1996, dice que es el principalísimo instrumento gerencial. Es un control de segundo, que junto con el control de segundo grado a cargo de las Contralorías aseguran el cumplimiento de la misión de las Contralorías. Entonces, en esa primera sentencia nos empiezan a decir que hay un control de segundo grado, el cual tiene que estar articulado con el del primer grado. ¿Para qué? Para la vigilancia de los recursos públicos. Y en la visión del constituyente del 91, dijo que el control es un eficaz y efectivo funcionamiento, también denominado de primer grado, articulado con el segundo grado. Y una premisa muy importante: la eficacia de nosotros del de segundo grado está condicionado por el grado de eficacia que ejerza el primer grado, porque tenemos el mismo horizonte. Y más adelante la Corte lo dijo, es que nunca renunciamos al control previo. Lo dijo la Corte, que es el intérprete natural de la Constitución. Nunca lo renunciamos. Fue que le dijimos al control posterior, hágalo, señores Contralorías, y el previo creamos esta entidad que es inmersa dentro de la administración pública, pero eso no quiere decir que no hay control previo. Por eso es tan importante, para volver nuevamente a nuestro principal referente. Entonces, ¿cómo hacemos prevención? Por ahora, y mientras se modifica la Constitución política y que le devuelva la función de advertencia a la Contraloría, la Oficina de Control Interno tiene que hacer una labor muy importante en torno a la vigilancia de los recursos públicos. El objetivo de este control interno entonces será mayores niveles de eficacia y hacer un monitoreo permanente. La Corte en este año, en el año 1999, ya reconoció las debilidades del control interno. La pregunta o el interrogante que les dejo es, ¿ese escenario del 99 es el mismo de hoy? Dijo que la Corte no puede desconocer que en la realidad de las circunstancias actuales, los resultados de la función pública en la mayoría de las entidades del Estado distan de alcanzar los niveles de rendimiento satisfactorio y de expresar principios que tuvo en cuenta el constituyente como principios orientadores de su ejercicio. Entonces dijo, todavía tenemos debilidades en el sistema de control interno. Sin embargo, bueno, hay que diferenciar, ¿no? El uno es interno administrativo y el otro es posterior, por lo tanto, la barrera como tal subsiste por disposición constitucional, aunque en criterio de esas sentencias sí deben tener el mismo objetivo. ¿Cuál es la importancia de esta sentencia? La 603 del año 2015 del año pasado, y que les sugiero, me parece importante leerla con lupa, es, primero, la demanda dijo, me están vulnerando el control fiscal posterior. Segundo, la demanda dice, el control fiscal es frente a los resultados de la ejecución del presupuesto público. Y tercero, el ordenamiento nacional no puede permitir que exista función de advertencia. Entonces la Corte hizo un estudio histórico en tres fases, en tres momentos históricos. Dijo, recordemos que la ley 42 del 23 se quedó la Contraloría, luego en el decreto 911 muta Oficina de Contabilidad y Control. ¿Por qué hizo el estudio? Porque dijo, recordemos que ya se había hablado de control previo dentro de las funciones establecidas en el decreto 911, inclusive recordemos que ya existía una certificación de disponibilidad emitida por el Contralor General
para terminar con el Acto Legislativo 1 del año 2015 que le dio categoría constitucional de 1945, que le elevó al rango constitucional. La ley 20 del 75 fue el que habló del control previo, perceptivo y posterior, que es el que le digo que es la categoría genérica que existe en las contralorías del mundo, pero obviamente estableciendo cuáles son los casos específicos en donde se hace el control previo y el control perceptivo. Y por último, el quinto tópico, que es el decreto 905 de 1976, en donde las contralorías comenzaron a avisar, a avalar, a dar autorizaciones. Inclusive la propuesta, la opinión podía conllevar que la entidad pública tuviera que reestudiar la decisión en materia de ejecución del gasto porque la Contraloría no le daba el aval, lo cual concluyó, desafortunadamente, que el constituyente del 91 dijo se convirtió en un aval, pero un peaje, no un aval administrativo de checklist, sino en un peaje, y por lo tanto toca reformularlo, y se acabó con esta frase: el control previo ha sido funesto para la administración pública por cuanto se demostró de manera fehaciente que se convertía en un peaje para efectos de las decisiones. Entonces la Corte dice: vamos a ponderar qué hago con la función de advertencia. Primero, porque el control fiscal tiene que ser amplio, hay que mirar los resultados, no solamente quedarse en la vigilancia de la gestión fiscal. El control fiscal incluye todas las operaciones administrativas, financieras, económicas, tecnológicas, etcétera, etcétera, pero a la vez es posterior, lo que llamó la Corte ponderar la visa expansiva y la voz restrictiva del control fiscal. Entonces concluyó: no, es muy fácil. Que vamos a desautorizar la función de advertencia. Es que vamos a recordar, como ya lo dije en la sentencia 506 del 99, que existen dos modalidades, dos controles, dos niveles de control, el uno interno y el otro posterior, sobre el cual quiero hacer énfasis para efectos de evaluar si esa ley 87 del 93, el MESI, si cumplen con estos parámetros que fueron indicados por la Corte Constitucional en el 91 y en el año 2015. En ese orden de ideas, se concluye que como hay dos niveles, el primero es el externo, el otro es el control interno, presentan características distintas pero deben ser complementarias y deben garantizar la eficacia e integralidad del control fiscal. Adicionalmente dijo en esta sentencia, en la 927 del 2012, esa complementariedad debe aplicarse también en los contratos estatales. Aquí fue cuando revisó también el artículo 65 que les acabo de mencionar. Dice que tiene que haber una articulación o complementariedad entre el órgano de control previo de los contratos estatales con la vigilancia externa de la contratación. Entonces aquí tenemos que hacer como una especie de abstracción y decir: si existe ese primer nivel y ese segundo nivel, los principios del control fiscal y la forma como el constituyente me dijo que revisara la contratación, ¿será que se está haciendo por el sistema de control interno para efectos de emitir o realizar mejor función preventiva y eventualmente realizar funciones de advertencia? ¿Será que se continúa con lo que ya se ha manifestado en este foro, que el control tiene que ser control notarial, como lo dijo el contralor Carlos Sosa, de solamente dar fe de que efectivamente sucedió? Como decía el doctor Bull ayer en una ponencia, el control simplemente de dar fe de que los recursos ya se perdieron. La Corte dice: no, ahí debemos intervenir en la coexistencia de estos dos niveles, el primero el control interno y el segundo el control fiscal externo. Ahora, la Corte dice: la función de advertencia no es que sea mala, es buena, es eficaz, representa o materializa los cometidos del constituyente de prevenir el daño al patrimonio público. No estamos tachando la medida, no estamos diciendo que es mala de per se. Lo que está diciendo la Corte Constitucional es que si es objetiva, es legítima porque tiene respaldo constitucional, no por ello se autoriza a rebasar ese aspecto que dijo el constituyente, que tenía que ser posterior. Es buena, pero hay que sopesarla para efectos de que no irrumpa en ese control posterior. Entonces, la Corte dice: además no se trata de una función de vigilancia, también es una acción de control, por lo que conlleva una intervención, se anticipa la intervención de la Contraloría. No se vigila porque la vigilancia es solamente observación, y la comprobación existe ya la intervención para efectos de revisar si efectivamente los recursos se están malgastando. Y por lo tanto, trasciende la mera vigilancia fiscal y concluye
que siendo un mecanismo de control o de intervención, por lo tanto debe ser revisado, retirado del ordenamiento constitucional. Sin embargo, revisa el sistema de control interno y aplica el principio de proporcionalidad, que los abogados recordemos que está compuesto por el principio de legitimidad, idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad. Es el mecanismo que utiliza la Corte Constitucional cuando dos derechos se entienden en contienda y ambos tienen protección constitucional. En este caso dice legítimo, sí. La función de advertencia permite prever el daño al patrimonio público y evitarlo. Segundo, es idóneo también porque lo hace en una etapa en donde todavía no se han perdido los recursos públicos y en donde dice es necesario, o sea, existe otro medio para efectos de precaver, y ahí es donde llega la conclusión, pero es que existe el control interno que fue creado por el constituyente también y que tiene una función para efectos de prevenir el daño al patrimonio público. Entonces, en ese caso, la Corte Constitucional dijo, no está previsto en la Constitución una función de advertencia, pero sí está previsto por la Ley 87 del 93 hacer una revisión de la ejecución de los recursos y poder realizar las respectivas advertencias para efectos de precaver y evitar el daño al patrimonio público. Observen que dentro del control interno, la Corte reitera que no fue una renuncia del constituyente para hacer una revisión previa, sino que lo asignó el control interno, y revisando la Ley 87 dice, mire, si tiene medidas, proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración ante posibles riesgos, así como detectar y corregir las desviaciones. Por lo tanto, se considera que definir y aplicar medidas para prevenir errores tiene la misma naturaleza y el mismo objetivo de los mecanismos de control fiscal, y por lo tanto lo que la Corte dijo no es útil, sino aplíquese por el control. Todas esas disertaciones para efectos de comentar que el control como tal de los recursos debe ser analizado de manera integral, como lo dije al principio, con el control interno, con el control disciplinario. Observemos ya para terminar que la Contraloría del Perú, o mejor, en el gobierno del Perú, existe una ley que ha sido ya analizado a través de los organismos de control fiscal, la OLACEF y la INTOSAI, en donde nos establece que es posible, o hay que analizar el modelo peruano, en donde existe una ley orgánica integral del Sistema Nacional de Control Fiscal, creado por un control interno previo y simultáneo, un control interno posterior y un control externo. No son instituciones únicas, son diferentes entidades. Y esto se repite también en Paraguay y se observará también en algunos países de Europa, en donde han dicho, si el objetivo es el mismo, tratemos de articularlo. Y creo que es una de las propuestas importantes para revisar. Como dije, lo que quería era dejar un pequeño aporte, una semilla para que analicemos todas estas propuestas del derecho internacional, de la academia, del Congreso, de la Contraloría General, de la Auditoría y de las Contralorías Territoriales, para efectos de construir una propuesta participativa sobre una reforma que mejore los resultados del control fiscal. Muchas gracias a todos.